Nuestro invitado de hoy es analista político y consultor en temas de gobernabilidad, protección y desarrollo social y reformas del sector público y el sistema de justicia del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Se especializa en evaluación y monitoreo de desarrollo de proyectos, con especial referencia a programas y políticas sociales en las áreas de educación, empleo, pobreza y salud. Preside la consultora especializada en investigaciones sociales aplicadas IVOPE. Fue docente universitario en el país y en el extranjero. Ha publicado varios libros y cientos de monografías y estudios en temas de su especialidad. Nos visita hoy el doctor Enrique Zuleta Puceiro. Bueno, Enrique, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Enrique, la gente te conoce, pero si vos tuvieras que definirte, ¿cómo te definís hoy a esta altura del camino? Bueno, hay múltiples actividades, todas ellas me han llevado con mucho cariño y mucho amor a llevar al fondo. Aprecio especialmente la trayectoria académica, pero también el compromiso con la política, desde fuera de la política, pero desde adentro de la política, un observador participante. Claro. En Corrientes llegué aquí en el año 86. Era el gobierno de Alfonsín, yo era funcionario. Después, en ese momento, 87, me incorporé como un asesor del gobierno de Leconte. Teníamos una inflación de 3.200%. El segundo año, un año después, 2.800%. Después, llegamos a 89%. Jamás tuvimos menos del 80% de inflación. Pero fue un gobierno muy interesante. El total de ese periodo, más o menos 6.000 y pico. Sí, un gobierno. O sea, que no te asusta. Entonces, ayer yo escuchaba en un seminario que se hizo muy interesante en el banco, hecho por APIC y por FER y por la Cámara Argentina de Comercio, que nos hablaban de las tasas de inflación y cómo se va a poder gobernar con 150% de inflación. Bueno, lo miraba a Leconte en la primera fila, que me miraba. Esas eran inflaciones. Claro. Esas eran inflaciones y esas eran grietas. Y acababa de ganarle él por segunda vez a Alfonsín, el Pacto Autonomista Liberal, las elecciones. Corrientes se enfrentaba a una etapa con enormes reservas políticas, morales, intelectuales, con mucha fuerza. Y eso le ha permitido, en 20 años, de avatares profundos, de avances y retrocesos, intervenciones, cambios de modelos, liderazgos emergentes, declinantes, completar un sistema político bastante estabilizado que ha generado paz social, una sociedad muy homogénea, llena de posibilidades, de mucha calidad. Desarrollo de Corrientes en el sentido de sociedad civil es muy interesante. Pero vos, entonces, docente, politólogo, consultor, ¿cómo? De todo un poco, como los gatos, pero no con trayectorias consecutivas, sino simultáneas. Bueno, y queremos aprovecharte, ya que estás, ¿no? ¿Qué está pasando en Argentina? Bueno, en Argentina está pasando exactamente lo mismo que está pasando en todas las democracias. En todas las democracias. Hay un proceso que yo creo que es un triunfo de la democracia en el fondo, que es de cuestionamiento de la representación política. Y eso es interesante, porque la representación nace allá en el siglo XVIII, la teoría republicana. Había una teoría republicana de la época del Renacimiento, pero esa representación que idean los padres fundadores de la democracia norteamericana, que se proyecta como una llamarada a todo América Latina y también a la Revolución Francesa, que lo hicieron los revolucionarios norteamericanos, esa representación hoy carece de sentido. Hay formas de participación y de representación directa de la gente. La gente se siente representada sin necesidad de ser intermediada por representantes, sean sindicales o sean culturales. Entonces, tenemos entonces una sociedad que busca de alguna manera protagonizar las cosas. Eso es imposible porque la representación no nace de un capricho racionalista, sino que nace de una realidad de la dificultad de la gestión de la cosa pública. Y al agotarse la representación dificulta la participación, obtura la movilización, deja enormes vacíos y en esos vacíos vuelven a emerger, como hace un siglo en Weimar, la República de Weimar,
liderazgos de ruptura. Liderazgos, podríamos decir, no solo disruptivos, sino también liderazgos que, de alguna manera, como las redes sociales, son depósitos de resentimientos, de insatisfacciones, de ilusiones no concretadas, de frustraciones que emergen contra el sistema no se defiende, entonces cubren un vacío por una parte, pero por otra parte generan nuevos vacíos. La Argentina no había vivido esto, lo vivió toda América Latina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, antes Venezuela. Lo ha empezado a vivir México al retirarse López Obrador. Ha tenido enormes dificultades para la sucesión. Le está pasando a todas las provincias cuando los gobernadores se tienen que retirar, porque se tienen que retirar. Claro. Al estar de alguna manera obturado ese mecanismo de representación política que permitía a la democracia recrearse, se encuentra un vacío. Claro. Y ahí aparecen los nepotismos, los amigos, los hermanos, las esposas, las formas, digamos, de los caudillismos de perpetuarse. Y eso complica muchísimo más las cosas, genera una energía negativa, y es ese, yo no es que se vayan todos, como lo vivimos en el 2001, donde que se vayan todos es que se fueran. Porque si uno mira las imágenes de los liderazgos, no hay un resentimiento contra ellos, hay un desprecio, un descarte, pero nadie quiere que se vaya nadie, ni que haya muertos, ni que corra sangre en las calles. Lo que quieren simplemente es que haya cambios fundamentales. Uno dice empezar de nuevo. ¿Se puede empezar de nuevo? No se puede, pero la gente quiere empezar. Claro, y ahí ¿no te parece también de que hay, porque en toda esa descripción que estás haciendo, que le podríamos poner nombre, digamos que en Argentina todo eso está hoy capitalizado, al menos con primera verificación en las PASO por Javier Milei, una especie de, bueno, esto está teorizado también, lo de la anomia boba, digamos, lo de la cuestión de que hay una tensión permanente también contra la norma, digamos, ¿no? Contra la ley. Es empezar todo también. Ese es un tema muy importante. Yo tengo un seminario en Derecho hace muchos años, en la UBA, que se llama Sociología del Estado de Derecho, y el tema de la transgresión, de la cultura de transgresión, es central en ese. Llevo muchos años pensando en esto. Yo no creo en el tema de la anomia boba, no creo que este sea un país anómico. Lo que pasa es que es un país enormemente exigente, no consigo mismo, sino con los demás. Hay una especie de actitud de que los demás tienen la culpa, de que algo nos está pasando, que no tenemos el gobierno que nos merecemos. Pero eso incluso, no sé si, seguramente que te pasa porque vos medís todas esas cosas, que también se puede verificar en cosas más pequeñas. Por ejemplo, digamos, cuando hay que hacer el ajuste, ¿no? Sí. Pero que le ajusten a otro. Claro, a otro, exactamente. En el colegio estamos indignados con los maestros. Bueno, pero estamos dispuestos a participar de la vida de la escuela de nuestros hijos y comprometernos. Las reuniones de padres son tormentosas. Si hay que acusar a un profesor de gimnasia, si hay que cuestionar una norma, etcétera, etcétera. Ahora, si hay que juntarse para hacer una vaca, para arreglar el techo, aparecemos 2 padres o 3 padres, o ninguno. ¿Te das cuenta? Entonces hay una especie de cartabón distinto. Pero en el tema de la transgresión, muchos filósofos del derecho, entre ellos mis colegas, Carlos Nino y otros, decían que es un país anómico, que tiene una indiferencia fundamental hacia las normas, y que esa anomia es boba porque es una anomia que va contra nosotros mismos. Yo no creo eso. Creo que la gente tiene una noción de las normas. Lo que pasa es que vive las normas de una manera distinta. No reconoce autoridades y es una cultura que se ha hecho contra la norma, que es un poco siciliana, es un poco el Mediterráneo. ¿Por qué la mafia? ¿Por qué cooperan cuando había que competir y compiten cuando habría que cooperar? Que es la esencia siciliana. Y lo hacen porque son países que han tenido siempre la idea de que están invadidos. Eran los etruscos, los romanos, los cartagineses, entonces están los árabes años, ¿no es cierto? Entonces, son países que van sobreviviendo sobre la base de ocultar la ley de la omertá, la protección, ser protegidos. Acá eso está magníficamente explicado en el Martín Fierro, que es nuestro himno nacional. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque en donde rascarse. Pero el otro tema,
que tenemos que preguntarnos, que yo termino esta reflexión siempre así, bueno, la gente no respeta las leyes, pero las leyes son respetables. Pero las leyes tienen que ser respetables para ser respetadas. Bueno, ¿y vos creés que ahora en esta tensión que estamos transitando, ese cambio implicaría volver a hacer una ley respetable y en todo caso después respetarla? Muchas dificultades, porque para que haya leyes respetables tiene que haber representantes, y los representantes están cuestionados. Nosotros cuestionamos la representación. Si quisiéramos hacer un acuerdo, una concertación para hacer, lo van a intentar los dos fuerzas políticas no peronistas. Van a intentar hacer unas leyes ómnibus de 30, 40 reformas inmediatas y van a llevarlas al Congreso. El Congreso las va a rechazar porque va a estar totalmente fragmentado. Bueno, es lo que vino pasando con el Congreso hace un tiempo largo. Claro, pero esta vez llevarán unos paquetes completos. ¿Y qué pasa cuando los rechacen? El modelo es el de Uruguay, la calle Pou. Ese paquete va a regir con decreto de necesidad de urgencia, por cuestiones de necesidad de urgencia, van a nombrar jueces probablemente con DNU, como Rosati y como Rosenkrantz, esperando que haya consenso. Y puede ser, la calle estuvo casi un año con ese paquete, hizo un plebiscito en la Argentina civil inconstitucional, para que fuera obligatorio tendría que proponerlo el Congreso. Claro. Pero claro, van a tratar de salir por la emergencia. Y como son reformas que en el fondo van a ser buenas para la estabilización, puede después lograr el consenso. La historia me absolverá. Y eso es un riesgo muy grande. Claro. Porque es entrar en una senda de discrecionalidad y de emergencia de la cual es difícil que salga nada bueno. No le ha pasado ni a Chile, ni a Perú, ni a Colombia, ni a Ecuador. Ninguno de esos países los presidentes han sobrevivido más de un año. Vos viste proceso, pero también trataste con todos los protagonistas de este país de los últimos 40 años de la democracia y hay un sistema de bloqueo en el Congreso que impide esto, ¿no? Y mi pregunta es el porqué de ese bloqueo. Digamos, no hay volumen político y eso alcanza para explicar, es decir, no tenemos más un Alfonsín, un Menem, un Duhalde y eso alcanza para explicar y la grieta y ahí se termina. No, hay una decadencia de la representación política y nadie manda, nadie organiza, no hay autoridad. En el año 87 fue la última vez que se hizo una concertación, la hizo Alfonsín, de ahí salió la ley de defensa nacional, la ley de seguridad interior, salieron de un verdadero consenso. Ahora, ¿qué pasaba? Había en el Salón de los Escudos reunidos, como pasó en el 94 para la reforma constitucional, todos los partidos políticos representados. Entonces, los radicales, los peronistas tenían dos siempre, Cafiero y Menem. Pero los demás eran un partido con su representación. Ahí estaba el Sogaray, allá estaba Lázara. Entonces, se concertaban y se hacían pactos, como podría haber sido la Moncloa en otro tiempo. Pero hoy, en este estado de negación de cualquier representatividad, nadie representa a nadie. Yo te pido que me des algún ejemplo de algún país en el mundo que esté haciendo concertaciones. No hay. La política ha perdido muchas cosas. Una cosa que ha perdido es la capacidad para prefigurar el futuro. Y al no prefigurar, no podernos proporcionar una imagen del futuro, nos devuelve a un estado de salvajismo. Sí, y además otra cosa que... el hombre lobo del hombre. Exactamente, y eso también en los estados subnacionales, en las provincias y también en la nación, aparece en el marco de toda esa descripción que estás haciendo, esta cuestión no fundacional. El que empieza de cero. Empieza conmigo la historia, ¿no? Entonces, así también es demasiado Tenemos difícil. que cancelar 70 años. No es la política. Además, ahí me extraña. Además, pero es demasiado tiempo ahí, me parece. Pero vamos a ver. El lunes pasado yo estuve, no sé cuándo se va a emitir este programa, pero en la feria del Oil and Gas, de petróleo y gas, se hizo en la rural. Estaban en el acto de cierre, en el cóctel, todos los sectores. La Cámpora, los diputados del PRO, estaban todos los sectores, departiendo amigablemente, conversando. De 20 años se conocen todos. Es como si la política tuviera una dimensión social feroz, ¿no es cierto? Pero después, cuando se atenúan las luces del espectáculo, la gente se conoce, sobre todo en el Senado, se hacen amigos, se comprenden, se entienden. Y era una situación que si la gente viera esto, diría yo, no entendería nada. ¿Dónde quedaría esa política de los diarios y de algunos canales de televisión donde todo es un apocalipsis final de enfrentamiento? Claro.
Bueno, acá hay un funcionario que lo define, digamos, claramente, ¿no? Con 3 palabras, es pelea de payaso. Lo que pasa es que la gente por ahí se compra eso, ¿no? Bueno, la primera razón por la cual la gente se aparta de la política en el mundo, está muy estudiado esto, es la noción de que los enfrentamientos de la política son ficticios. Claro. Son artificiales. Son improvisados al solo efecto de enconar a la gente, dialectizarla, polarizarla y enfrentarla. Enrique, es muy difícil, y porque además ha estado todo tan volátil, pero tenemos 5 caballos, ¿no? A propósito que estamos en el Jockey Club. ¿Qué crees que va a pasar el 22 de octubre? Va a ganar el que menos errores cometa. El problema es que esos errores no son errores no forzados, son errores que se cometen a sabiendas. Cuando un ministro de Economía o candidato como Massa hace esa reforma del impuesto a las ganancias que agrede el sentido común económico y que irrita a casi todos los sectores de la vida económica argentina, pobres y ricos, interior, exterior, no lo hace porque se equivoca, se lo hace porque tiene que cerrar un electorado fijo que está medio volátil, los dirigentes sindicales de los grandes sindicatos. Va a perder con los independientes y con todos los que no están en ese círculo, con los miles y millones de trabajadores que no están sindicalizados. Claro, el peronismo dejó de hablarle a su masa, digamos. Va a ir a eso. En el otro extremo, va a venir Patricia Bullrich a Corrientes y la van a llevar a un acto político de Juntos para el Cambio. ¿Qué van a hacer el 70% de los correntinos que no son de Juntos para el Cambio? Van a juzgar negativamente. ¿Qué hace con esas banderas, con esos gritos, con eso? Es negativo para toda esa gente, pero lo va a tener que hacer porque también debajo el suelo propio es evanescente y tiene que fidelizar. ¿Cómo? No vino Patricia, no vino a Corrientes, que es el único lugar donde ganó. Claro. El único, porque en el otro ganó también Frigerio, que no es exactamente Macri. Entonces, ¿y por qué está ahí? ¿Por qué ese error de ese acto político, sectario? Y porque necesita cerrar su propio... Y lo mismo pasa a Milei. Cuando Milei se va a Nueva York y nos promete 3 fondos que van a comprar la deuda y que van a establecer una suerte de protectorado tipo Egipto 1850, donde la legislatura va a ser los accionistas del fideicomiso y donde la justicia que va a tener la Argentina va a ser los tribunales internacionales y donde los prestamistas van a administrar, como ha pasado en muchas provincias argentinas recientemente, de todas las petroleras, va a administrar la deuda argentina y nos va a decir quién es el director de la FIP y quién es el ministro de Economía y qué es lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Son errores. Ahora, son errores, de alguna manera tienen que ver con la voluntad de forzar una consolidación del electorado propio. La política le tiene miedo a los independientes, a esa especie de gran apertura, esa revolución desde la demanda. Me parece a mí, entonces, que va a ganar el que menos errores o el de errores menos gravosos cometa. Hoy todos están empatados. No creo que nadie le lleve ventaja. Y esa lectura que hacen, digamos, los que están desde en la grieta, desde Juntos por el Cambio hasta Milei, de que el 60-70% del electorado nacional ha elegido un cambio, el fin de ciclo, el gobierno, etc. En política 2 más 2 nunca es 4. ¿Vos qué pensás? Bueno, lo que sí sé es que el 70% de la gente, 7 de cada 10, dice: me siento independiente de cualquier compromiso político definitivo. He votado siempre este partido, lo voy a volver a votar, pero lo hago desde una posición de independencia. Es decir, esta conquista de la independencia es un triunfo de la democracia a 40 años. ¿Es bueno o es malo? Es bueno para la democracia, pero es malo para muchísimos sectores que han hecho de este miedo al cambio una herramienta de construcción política. La gente no tiene miedo. Si yo voy y cultivo a los aparatos sindicales para que me hablen, olvídate, no van a poder arrastrar nada. Si yo cultivo a los militantes de tal o cual partido, ahora me van a ir a distribuir la boleta por los barrios, lo más que van a hacer es agarrar la boleta y ponerla en los parabrisas de los autos que están estacionados. Lo único que van a hacer, no van a hacer más. Los aparatos no pueden avanzar, la gente es protagonista, este es un riesgo para la democracia, pero al mismo tiempo es la única posibilidad de que la democracia se oxigene
que encuentre nuevos valores, que encuentre nuevos sentidos, y por eso tanta gente de tan diversa condición está queriendo los cambios. Yo creo que ese tema tenemos que mirarlo con una parte del vaso medio lleno y una parte medio vacío. Hemos fracasado en muchas cosas. Y bueno, tenemos una oportunidad. La gente está entera, la gente quiere participar. Ahora, vamos a ponerlo en términos simples, ¿no? Si ese giro a la derecha es, según vos, entonces funcional, digamos, ¿no? ¿Es estructural o habría que esperar tiempo para ver si es o no estructural? No sé si es a la derecha, porque me parece que es un giro mucho más revolucionario que cualquier izquierda. O sea, la izquierda lo que querría es que pasara lo mismo y si tuviéramos un conflicto en el cual estuvieran patrones y obreros y que se pudieran sustanciar. Entiende el conflicto como un conflicto organizado, estructurado. Y el conflicto social en las sociedades contemporáneas ya no está organizado. Es verdad. Está en conflicto abierto. Es verdad. Mañana voy a hablar en la inauguración del Congreso Americano de Mediación que se hace en Corrientes, precisamente sobre eso. El conflicto social ya no es un conflicto encuadrado, no es un conflicto entre bloques de representantes. Acá está la paritaria, trabajadores y empleadores. Claro, quedó viejo todo, ¿no? Pero en el mundo. No pasa nada en la Argentina que no pase en todo el mundo. Pasa que queda viejo cuando vos prendés la tele, ponele, y estás escuchando en esos términos, ¿no? La discusión. Si vos querés distinguir qué es viejo y qué es nuevo, alguien es viejo o es nuevo, pregúntate si sus recuerdos son más importantes que sus proyectos. Claro. Bueno. Si te hablan de recuerdos, son viejos. Claro. Si te hablan de proyectos, son jóvenes, cualquiera sea la edad. Bueno, pero ese es un temazo también, ¿no? Para desarrollarlo. Ese es un test, pero perfecto ese. Pero también un tema porque ocurre en todos, hablemos de política, hablemos de arte, hablemos de educación, hablemos de una cantidad de cosas. Tenés que tener un test que te permita distinguir. Exactamente. Bueno, por ejemplo, un test que tengo yo sobre ¿qué es una mujer hermosa? Y uso lo de Paul Valéry. Paul Valéry dice, una mujer hermosa es la que te pone nervioso. Si una mujer te pone nervioso, esa mujer es hermosa. Y son test elementales, pero que las sociedades olfatean y van buscando, sin una racionalización, ese test que les permite, este es el camino o no es el camino. Incluso las categorías quedan un poco viejas, porque esto que estamos hablando, ¿no? Un conflicto social, hoy da la sensación de que son sumas de conflictos tribales, poco más que individuales, y que la política, ¿cómo da respuestas a esa inmensa cantidad de conflictos que podrían estar bajo un paraguas general? Claro, porque la política está pensada para ideologías, de una revolución desde la oferta, la ideología, la utopía, la causa, el partido, el movimiento, el líder, desde la oferta, supply side, como se dice en inglés. El cambio viene de afuera, viene a la sociedad, se le ofrece y la sociedad opta. Cambió. Los que tienen bases de acción política, principios, proyectos individuales y colectivos son los ciudadanos. La revolución viene de abajo. Es la primera vez, por eso le llamo yo la época de la ultramodernidad, no la posmodernidad, la ultramodernidad, ¿no es cierto? En que la revolución viene de abajo hacia arriba. Ustedes, los periodistas, están preparados para eso. Porque ustedes tienen clientes, y esos clientes son millones de personas, que todos los momentos te escuchan en tu radio o te leen en tu diario. Vos estás habituado a eso. Es más, has crecido y te has consolidado porque has tenido la capacidad para escuchar. Y la gente no quiere que le expliquen nada, quieren que los interpreten. Y el periodismo tiene una ventaja enorme, son los nuevos representantes, porque el periodismo está entrenado para interpretar a la gente. Algunos periodistas, últimamente en las campañas, sobre todo el periodismo militante, trata de explicarle a la gente, y la gente lo rechaza. Le cuesta muchísimo consolidar un programa político. A mí me pasó el año pasado una cosa muy interesante. Participé de un programa que es Animales Sueltos, perdón que lo cite. Ganamos el Martín Fierro Mejor Periodismo del año pasado. Fantino ya había obtenido otro Martín Fierro, pero yo estuve en ese panel y en el grupo de esto. Y experimenté que nunca podíamos conseguir más de 2 puntos de rating, ninguna noche. Ahora, me acuerdo cuando le invitamos a Milei nos mandó
una especie de compilado de las redes sociales. Una noche que al que habíamos alcanzado 1.8 en la entrevista con Milei en el Bebé de Suelto, nos mandó 1.400.000 likes y todo. Sí, pero claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno es que vos podés hacer desde la oferta un programa y un diálogo como el que estamos haciendo. Pero lo que va a haber después de esto te determina es incontrolable. Claro. Y vos, periodista que sos el responsable, no vas a tener más remedio que conocer las redes sociales y ver ese fenómeno, porque tu realización profesional viene de esa repercusión. Exactamente. Y eso no es lo que buscaba el periodismo. No, pero además porque cambió la lógica claramente, que es la lógica industrial. Bueno, pero eso siempre ocurrió así. Lo que pasa es que ahora hay maneras de viralizar. Bueno, pero también ahí se verifica esto que decís, ¿no? Viene de abajo hacia arriba, te levantan, te bajan, confrontan, están a la par tuyo para opinar, etcétera, etcétera, ¿no? Los jueces están tan complicados como la política, por ejemplo, porque los jueces son verticales, la verdad viene de arriba hacia abajo, la ley, el texto, ¿no es cierto?, viene hacia abajo, el juez interpreta y define la última palabra. Igual que la política, está jerarquizado de arriba hacia abajo, está esclerosado, está cada vez más estrechado, su reconocimiento por la sociedad es cada vez menor, los jueces tienen peor imagen que los dirigentes sindicales y que los senadores, que es lo peor que hay en todos los países de América Latina, y le pasa lo mismo a la justicia que a la política. Ustedes, los periodistas, tienen la ventaja precisamente de tener esa clientela ilimitada, infinita, que nos han proporcionado las redes sociales. O sea que hay un test también que yo hago siempre, que es que cuando se te acaba rápido el tiempo, quiere decir que estuvo entretenido el programa. Y se nos fue el tiempo. Pero no quiero despedirte sin preguntarte en tu rol de consultor, es decir, ¿cómo hacer, digamos? ¿Qué es lo que hay que hacer para bajar los niveles de angustias que hay? Y en todo caso, ¿qué es lo que necesitamos para encarar un proceso, vamos a suponer, de ruptura total? Más allá de los nombres propios, ¿no? Donde nuestra cultura, tal como la veníamos conociendo, pueda experimentar un cisma. Bueno, yo te diría que eso es infinito, nos llevaría muchísimo tiempo, pero acudiría a una herramienta, que es la empatía. ¿Qué es la empatía? La gente cansada, cansa. La gente harta, harta. La gente confundida, confunde. De la misma manera que la gente entusiasmada y la gente optimista infunde entusiasmo e infunde. Eso se llama empatía, ¿sabes? Y ese proceso es el único proceso que puede realmente cambiar las cosas. La resiliencia, que es una forma de empatía, que es la capacidad de un organismo para reponerse y levantarse sobre la muerte y sobre la enfermedad, es una forma de la empatía. Y yo creo que eso es comunicación entre personas, y las instituciones, cuando son fuertes, es porque reflejan esa empatía, reflejan esa interrelación. El problema no son los individuos, la solución no son los individuos, la solución está en la relación entre los individuos, entre este rapport que podemos establecer. No tenemos más remedio que ensayar, y la conversación pública como la que hemos tenido es la única herramienta que hay a la mano, agotada la política, las religiones, las ideologías y los programas y las utopías. Enrique, ha sido un honor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, el diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.